Cordial saludo. Mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación voy a presentar mi proyecto de investigación que se titula Construcción participativa de la Maloca Coreguaje, un camino hacia la educación intercultural de la Institución Educativa Rural Andina. Como problemática identificada. La principal problemática identificada es la falta de reconocimiento de la diversidad étnica en el IER andino. Esto incluye la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes indígenas coreguaje, la falta de espacios y prácticas educativas interculturales, la falta de formación docente en educación intercultural y la falta de participación de la comunidad coreguaje y la necesidad de transformar pedagógicamente el IER andino. Es decir, por el contexto en el que se encuentra situada la institución, que es en el municipio de Leguízamo, Putumayo. Aquí pues asisten estudiantes con diversos orígenes étnicos y la institución educativa en este momento pues no ha actualizado o no ha ajustado su proyecto educativo institucional, lo cual excluye de manera, digamos, in- estructural a los estudiantes indígenas, principalmente de la etnia coreguaje. Pues esta etnia, este grupo indígena son dueños o son, digamos, habitantes del territorio de manera ancestral. Según Walsh, la educación intercultural es un proceso que reconoce y respeta la diversidad cultural y promueve la interacción y el diálogo de saberes entre diferentes culturas. Sin embargo, esta visión no se ha incorporado plenamente en el sistema educativo colombiano, lo que lleva aún, digamos, a prácticas un poco, digamos, que se podría catalogar como colonizantes, ¿sí? Que van en detrimento de la cultura y de la identidad cultural, pues, de los estudiantes. Pregunta de investigación: ¿de qué manera la construcción participativa de la Maloca del pueblo indígena Coreguaje como ambiente educativo en el Ir andino propicia la promoción de la educación intercultural, la transformación pedagógica de la institución y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas Coreguaje? Objetivo general: analizar el impacto de la construcción participativa de la Maloca del pueblo indígena Coreguaje como ambiente educativo en el Ir andino en relación con la educación intercultural, la transformación pedagógica de la institución y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas. Entre los objetivos específicos pues tenemos realizar un diagnóstico de la situación educativa y cultural del Ir andino, identificando las necesidades y desafíos relacionados con la educación intercultural y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas. 2. Diseñar una estrategia pedagógica con la participación de estudiantes, docentes, comunidad coreguaje y otros actores relevantes que incluya la construcción de la maloca y la descripción de actividades pedagógicas que podrían ser implementadas en dicho espacio para promover relaciones interculturales y también la enseñanza de saberes ancestrales. 3. Implementar la estrategia pedagógica diseñada, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa en la construcción y adecuación de la maloca, con el fin de crear un ambiente educativo intercultural que promueva el diálogo de saberes y la valoración de la diversidad cultural presente en la institución. 4. Evaluar el impacto de la construcción participativa de la maloca como ambiente educativo en la transformación pedagógica del líder andino y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Justificación. Pues para los pueblos indígenas amazónicos el impacto de la colonización ha sido particularmente devastador, lo que ha puesto en peligro su supervivencia física y cultural. En este contexto, la implementación de la educación intercultural en Colombia es esencial para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y para promover su participación activa en la sociedad. Por tanto, digamos, lo que explicaba anteriormente, o sea, debido a que la escuela, la institución educativa aún no ha transformado su práctica pedagógica, digamos, genera procesos todavía colonizantes que perjudican la identidad cultural de los estudiantes y como tal de la comunidad en general. Hay un marco jurídico legal colombiano, desde la Constitución Política, que reconoce esos derechos de los pueblos indígenas y por cuanto se hace necesario promover este tipo de enfoques en la educación para garantizar así, digamos, sus derechos y su desarrollo social y cultural como pueblos ancestrales. En ese sentido, la institución educativa debe implementar esas estrategias debido a que, uno, la institución educativa andino tiene una responsabilidad legal de asegurar que su oferta educativa respete las culturas, lenguas, tradiciones y prácticas de los pueblos indígenas y garantice su acceso a una educación intercultural. Dos, el IER andino debe incluir en el currículo escolar los conocimientos, valores y prácticas culturales de la cultura coreguaje, precisamente en esta.
3. La creación de la Maloca como ambiente educativo es una de las herramientas fundamentales para promover la educación intercultural, puesto que es un espacio ancestral de conocimiento donde se reúnen, digamos, las autoridades tradicionales de manera, digamos, cotidiana en sus comunidades y allí se da todo el desarrollo educativo de la comunidad en su cultura. O sea, allí se imparten valores, se dan los consejos, se enseña sobre historia y demás. Entonces tiene un valor importante, digamos, para la transmisión de conocimientos de manera tradicional, pero que podría ser incorporado dentro de la escuela como ambiente educativo también para fortalecer, digamos, esas identidades culturales y generar esos diálogos interculturales entre estudiantes indígenas y no indígenas, igual docentes y demás actores que participan de la institución. 4. La institución puede fortalecer los lazos con la comunidad indígena coreguaje y promover una educación más inclusiva y participativa para todos sus estudiantes. Claramente, el poder comenzar a desarrollar estos enfoques interculturales va a permitir generar relaciones, digamos, más cercanas con las comunidades indígenas y esto permite, digamos, mejorar digamos, y que las comunidades puedan participar de manera activa en la toma de decisiones que allí pues conciernen. Y quinto, el área andino puede servir como un ejemplo a otras instituciones educativas, a demostrar cómo es posible implementar una educación intercultural efectiva y respetuosa de las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas. Acá en el municipio de Leguízamo, pues es una generalidad encontrar que las instituciones educativas no tienen estos enfoques interculturales, aun cuando tienen o asisten estudiantes indígenas, por cuanto podría servir esta estrategia como un ejemplo para las demás instituciones, pues digamos, yo considero que el integrar estos espacios simbólicos como una maloca, pues permite de alguna manera no solo reivindicar, digamos, esas culturas y esos saberes ancestrales, sino que también permite generar esos espacios de diálogo y de reflexión, incluso históricos, que nos permitan, digamos, construir unas educaciones más pertinentes y necesarias para cada uno de los estudiantes que allí están. El marco teórico pues, que fundamenta el proyecto de investigación se fundamenta principalmente pues, en la teoría decolonial como conjunto pues, de pensamientos que critican digamos, el desarrollo de la modernidad, en donde América Latina pues, ha jugado un papel importante en el cual pues, ha sido siempre como el territorio o el pueblo que ha sido excluido y que ha sido base para el desarrollo digamos, europeo y demás. Entonces, desde esas teorías decoloniales, pues también se hace una crítica al sistema educativo como tal, a la escuela como tal, como un instrumento, digamos, que reproduce la dominación colonial. Entonces, por eso es importante, y digamos, desde estas teorías se puede o se permite leer, digamos, la realidad que hoy enfrenta el pueblo coreguaje. También tenemos pues la investigación acción participativa en cuanto pues digamos, su fundamento filosófico y político, pues implica que la investigación debe ser con y para la gente, digamos, y principalmente de estos pueblos que han sido históricamente excluidos. También la educación intercultural, pues como fundamento, digamos, de esta práctica educativa en el cual pues nos sugiere o nos invita a ese relacionamiento, digamos, igual y respetuoso de la diferencia. La educación popular también, pues porque, digamos, es el legado de Paulo Freire como maestro popular, como pues que logró darle un carácter político a la educación, pues nos presenta también metodologías participativas y de empoderamiento de las comunidades que son importantes para desarrollar esta propuesta. También, pues la educación propia de los pueblos indígenas, pues ya que hay un desarrollo también conceptual importante allí, en el cual se empieza como a ejemplificar, sí, como a conceptualizar cómo podría ser esa educación que reivindique y fortalezca las identidades culturales. La metodología, pues planteada del tipo de investigación, pues un proyecto aplicado, la idea es pues aplicar, construir la maloca como tal y desarrollar las diferentes estrategias pedagógicas que allí implican. El enfoque pues es un enfoque cualitativo y se basa en la investigación acción participativa, ya que pues lo que busca es recoger todo ese mundo subjetivo de la gente y de sus percepciones y poder también desarrollar, digamos, ejercicios en el cual pues ellos, digamos, analicen sus propias realidades, como bien lo menciona Selener en 1997, que dice que la IAP es un proceso por el cual los miembros de un grupo o una comunidad oprimida colectan y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. Digamos que un poco el enfoque investigativo iría hacia ese lado.
La muestra pues que se eligió para ese primer momento que ha sido de diagnóstico, se eligieron a dos estudiantes coreguaje y dos estudiantes mestizos de grado décimo. También se eligieron a dos docentes, uno indígena y otro mestizo. También se eligieron en una visita que se realizó pues a la comunidad del Cabildo Coreguaje de Consará. Allí pues participaron de la entrevista dos autoridades tradicionales, un joven que es egresado ya, y una madre de un estudiante coreguá. Digamos, eso ha sido el insumo para el desarrollo de este primer momento. Los instrumentos pues utilizados pues ha sido el diario de campo, la entrevista semiestructurada y el registro audiovisual. Descripción de la aplicación de los instrumentos. Selección de los participantes, pues se seleccionaron, digamos, previamente los participantes, intentando como escoger de cada uno de estos grupos, digamos, estudiantes, docentes y comunidad, digamos, allí estos actores importantes y relevantes dentro del proceso. Seguidamente se hizo una preparación y consentimiento, o sea, se les informó, se les envió una carta al rector pidiendo pues el permiso para el desarrollo de las entrevistas. Igualmente, así mismo fue con el cabildo. Y cuando en el momento digamos, de aplicar las entrevistas se hizo digamos, un consentimiento informado, ¿sí? Pues, por cada uno de los participantes de, digamos, los usos que se iba a tener de la información. También se desarrolló pues ya la entrevista, en el cual pues fue desarrollada como de manera más informal, un diálogo en el cual, más allá de hacer una entrevista sumamente, digamos, estricta, lo que se buscó fue que más encontrar esas percepciones de la comunidad, esos imaginarios que se tienen y esas opiniones frente a la construcción de una maloca, ¿sí? O sea, qué impactos tendría la maloca dentro del campo educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes como para la comunidad coreguá. Se hizo pues el registro de visual, digamos, de las entrevistas y de otros aspectos comunitarios y de la institución. También pues ya se hizo finalmente el análisis cualitativo, que permitió, digamos, recoger, o sea, analizar cuáles fueron esos temas recurrentes, esos patrones que se comenzaron a repetir y poder desde allí plantear categorías pues más amplias que dieron, digamos, para hacer un análisis o una interpretación más significativa de lo que allí expresaron. Los resultados parciales, pues encontramos, digamos, que los temas más recurrentes fue el tema de la identidad cultural, de la desigualdad idiomática, la formación docente en pedagogías interculturales, prácticas educativas contextualizadas, desconocimiento de cultura, coreguaje, importancia del enfoque intercultural, relaciones interculturales y propuesta de construcción de la maloca. Digamos que cada actor comenzaba a identificar y hablar sobre estos temas, digamos que la entrevista estaba direccionada sobre estos temas también, pero cada uno es de una percepción diferente. Por ejemplo, los estudiantes decían la necesidad de que se reconociera su cultura y aprender de su cultura, mientras que, digamos, los docentes decían que esa falencia que tenían ellos a la hora de conocer la cultura del pueblo peruaje, y por parte, digamos, de las comunidades comenzaron a decir, digamos, que la importancia, ¿cierto?, de esa enseñanza, ¿cierto?, y que sería un factor muy fundamental, pues la construcción de la maloca. Allí, sobre los diferentes puntos, pues se lograron tener como unos resultados parciales, digamos, el análisis de ellos, es que hay una divergencia entre opiniones, ¿sí? Entre docentes que tienen como como unas resistencias allí, pero y entre los estudiantes y la comunidad. O sea, los estudiantes y la comunidad eh, eh, co- ah, coinciden en que es importante la construcción de la Jamaloca para desarrollar procesos educativos interculturales digamos, y la enseñanza, la cultura como tal, de sus tradiciones y demás, mientras que de pronto para los docentes miraban que no era tan importante esa construcción de ese espacio educativo, digamos que hace falta un poco más de formación en ese sentido, pero pues de alguna manera, digamos que porque ellos de pronto sugieren es como la viabilidad en temas de recursos, en temas, digamos, que se pueda sostener con el tiempo, que no se convierta, digamos, en un espacio muerto dentro de la institución, sino que como la comunidad finalmente tiene que, pues, apropiarse de esos espacios para que le dé vida y le dé funcionalidad a esos espacios, pues, que se llamaríamos interculturales. Esos son como los principales resultados que se obtienen, digamos, ahí están los retos, digamos, pedagógicos también, digamos, en cuanto a la formación docente y asimismo en cuanto, digamos, la participación de la comunidad, porque un reto es que la comunidad efectivamente participe y sostenga estos espacios.
En conclusión, pues el proyecto revela una pertinencia en cuanto a su alineación con los objetivos y el contexto específico del IE andino. El diagnóstico permitió identificar de manera precisa las necesidades y desafíos existentes en la institución, destacando la importancia de la educación intercultural y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas. O sea, se identifica, digamos, esa necesidad. También, pues, el diseño participativo, sí, con los estudiantes y demás, en la construcción de una maloca, pues, digamos, es fundamental, permite que las diferentes actores y principalmente las comunidades pues puedan ser reconocidas y valoradas dentro de la institución. También eh, pues que estas, digamos, prácticas pedagógicas que muchas veces para los docentes se nos ve muy complicado, digamos, entender esas diferencias culturales en cuanto a su cosmovisión y formas de entender, digamos, muchos procesos de la vida, pues se ve que evidentemente es una riqueza, ¿sí? Una riqueza en poder encontrar otras formas de conocer, otras formas epistemológicas, incluso también otros temas y otros saberes que no están hoy dentro del currículo de la institución educativa. Entonces, ahí pienso yo que hay unas aproximaciones muy asertivas en el sentido en que sí nos conduce a resolver un problema central que es porque básicamente es esa falta de ese enfoque intercultural, de esa pérdida de la identidad cultural de los estudiantes y esa necesidad de promover este tipo de prácticas dentro de las instituciones educativas que hoy requieren o que atienden a la población indígena principalmente y que requieren que podamos resolver estas situaciones que son de orden histórico, pero que finalmente nos conducirían a construir una sociedad más justa y democrática. Estos serían el ejercicio como tal, a grandes rasgos, hasta algunas referencias bibliográficas que he utilizado. No siendo más, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, feliz noche.